Fue una situación extrañamente desconcertante. Un instante que debía ser solemne y cargado de seriedad, terminó utilizándose de manera casi oportunista para volver a llamar la atención. El episodio resultó extraño, incluso incómodo, y es que el príncipe Andrés se ha convertido en un verdadero imán de polémicas. No hace mucho, un bulo comenzó a circular en Internet. Supuestamente, el Palacio de Buckingham había confirmado mediante una prueba secreta de ADN que él era el padre de un hijo oculto. La noticia, totalmente falsa, se propagó como la pólvora, acumulando millones de visualizaciones antes de que alguien se detuviera a verificar su veracidad. Lo que hizo tan creíble aquel engaño fue que las auténticas controversias de la vida del duque de York son tan impactantes que cualquier historia descabellada parece posible. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué fue lo que realmente sucedió con este príncipe? ¿Y de qué manera sus propias acciones terminaron por destruir por completo su reputación? Acompáñanos a repasar los hechos detrás del secreto más escandaloso del príncipe Andrés. El gancho estaba en la miniatura del video. El rostro del príncipe congelado en una expresión de asombro, los ojos abiertos con incredulidad, y sobre la imagen, enormes letras en mayúsculas proclamando: ADN confirmado. El título sugería un terremoto en la monarquía británica. Un comunicado del palacio, un hijo secreto expuesto, décadas de escándalos ocultos saliendo a la luz. Era irresistible. En cuestión de horas, la historia generaba una avalancha de interacciones en Facebook, Twitter y YouTube. Los comentarios se llenaban de indignación, sorpresa y curiosidad. Para muchos, aquello parecía un acontecimiento histórico desarrollándose en tiempo real. La narración del video construía un relato cinematográfico. Según esa versión, un arquitecto escocés de 42 años, llamado Alexander Campbell, habría descubierto en el lecho de muerte de su madre, que era hijo biológico del príncipe Andrés. La madre, supuestamente, había trabajado en una organización benéfica en los años 80 y mantenido un breve romance con Andrés antes de su matrimonio con Sarah Ferguson. Tras quedar embarazada, según el guión, ella habría aceptado un acuerdo económico y vivido en silencio durante décadas. El relato continuaba con tintes aún más oscuros. Campbell, conmocionado por la revelación, habría presentado una demanda judicial exigiendo una prueba de ADN. En un primer momento, Andrés se habría negado, pero, bajo estricta seguridad diplomática, finalmente habría entregado muestras de ADN que fueron enviadas a un inexistente instituto de genética en Ginebra. Los supuestos científicos habrían analizado 21 marcadores genéticos y concluido con un 99,999% de certeza que Andrés era el padre. Después, según el video, el Palacio de Buckingham habría emitido un frío comunicado de apenas 2 líneas reconociendo el vínculo biológico, lo que habría provocado la furia del príncipe Guillermo y la angustia del rey Carlos. El problema es que nada de esto era real. No existe Alexander Campbell, ni el supuesto laboratorio genético en Ginebra, ni la prueba de ADN, ni mucho menos una declaración oficial del palacio. Todo era ficción. Un montaje diseñado para atraer clics y alimentar la especulación. En realidad, el príncipe Andrés solo tiene 2 hijas, Beatriz y Eugenia, nacidas de su matrimonio con Sarah Ferguson. No hay ningún hijo secreto en las sombras. Los medios de comunicación serios jamás publicaron esa historia. Ni la BBC, ni The Guardian, ni Reuters, ni CNN le dieron cobertura, porque simplemente no había nada que cubrir. La cuestión más interesante no es si la historia era cierta, no lo era, sino por qué millones de personas estuvieron dispuestas a creerla sin pruebas. ¿Por qué un relato inventado se difundió con tanta rapidez? La respuesta se encuentra en los verdaderos escándalos que rodean al príncipe. Su reputación está tan manchada que el público está predispuesto a aceptar lo peor. La amistad de Andrés con Jeffrey Epstein, las acusaciones de conducta sexual inapropiada, la desastrosa entrevista de 2019 en el programa Newsnight de la BBC y su posterior retirada de las funciones reales
han dejado al duque de York prácticamente sin credibilidad. Cuando la imagen pública de alguien está tan deteriorada, la ficción se confunde fácilmente con la realidad. Así, la falsa historia del ADN prosperó porque el terreno ya estaba envenenado. Bastaba un titular escandaloso para que millones asumieran que debía ser cierto. Lo que en realidad arruinó la reputación del príncipe Andrés fue su propio comportamiento. En noviembre de 2019, se presentó en la BBC, convencido de que lograría limpiar su nombre y aclarar los vínculos con Epstein y Virginia Giuffre. El resultado fue un desastre absoluto. Salió del estudio con su imagen hecha trizas, su rol público prácticamente terminado y su nombre asociado para siempre a uno de los mayores fiascos mediáticos de la monarquía británica. Las acusaciones eran ya gravísimas. Virginia Giuffre sostenía que Andrés abusó sexualmente de ella cuando tenía apenas 17 años, tras haber sido víctima de trata por parte de Epstein. Una fotografía ampliamente difundida mostraba al príncipe con el brazo alrededor de la cintura de la joven, con Ghislaine Maxwell sonriendo en el fondo. Andrés alegó no recordar jamás haberla conocido, y sugirió incluso que la foto podría estar manipulada. Su defensa se volvió aún más ridícula cuando explicó que no podía haber estado con Giuffre en la fecha señalada porque se encontraba en una pizzería con su hija en Woking. Además, aseguró que no podía sudar en aquella época debido a una supuesta condición médica provocada por un exceso de adrenalina en la Guerra de las Malvinas. Médicos especialistas desmontaron de inmediato esta excusa absurda. La entrevista no solo careció de empatía hacia las víctimas de Epstein, sino que lo mostró arrogante, frío y centrado únicamente en su propia desgracia. El efecto fue devastador. Universidades le retiraron títulos honoríficos, empresas y organizaciones benéficas cortaron lazos, y en cuestión de días, el propio Palacio de Buckingham anunció que Andrés se retiraría indefinidamente de la vida pública. La caída fue fulminante. Lo que debía ser su redención se convirtió en el punto final de su credibilidad. Años antes, su relación con Epstein ya había levantado alarmas. Pese a la condena por abuso de menores en 2008, Andrés continuó su amistad, llegando incluso a hospedarse en su mansión de Nueva York en 2010. Esa imagen de ambos caminando juntos en Central Park se convirtió en un símbolo de su mala decisión. Testimonios adicionales, como el de Johanna Sjoberg, lo relacionaron directamente con conductas inapropiadas. Cuando Epstein fue arrestado nuevamente en 2019 y murió poco después en circunstancias sospechosas, la atención mundial volvió a centrarse en sus poderosos amigos. Para Andrés, la situación ya no tenía salida. Su vínculo con el magnate no era un error pasajero, sino una relación sostenida durante años a pesar de todas las advertencias. Esa elección personal, más que cualquier rumor viral, fue lo que selló su caída definitiva. Era sencillamente el más destructivo. La lista de personas cuestionables con las que se relacionó el príncipe Andrés parece interminable. Oligarcas, intermediarios, hombres de negocios de dudosa reputación. Lo cierto es que Epstein no fue su primera compañía problemática. Durante décadas, Andrés cultivó una costumbre peligrosa: vincularse con personajes que generaban sospechas entre diplomáticos, periodistas y observadores atentos a su conducta. En los años 2000, cuando ocupaba el cargo de enviado especial para el comercio británico, tejió lazos que la mayoría de funcionarios habrían evitado a toda costa. Se acercó de manera sorprendente a Saif al-Islam Gaddafi, hijo del dictador libio, en un momento en que el régimen estaba internacionalmente condenado por violaciones a los derechos humanos. No se trataba de encuentros casuales, sino de contactos frecuentes, en escenarios privados, lejos de la supervisión oficial. También se embarcó en lujosas expediciones de caza junto a oligarcas de Kazajistán y Azerbaiyán, países reconocidos por su corrupción y gobiernos autoritarios. Los documentos filtrados por Wikileaks en años posteriores revelaron lo que se temía: serias preocupaciones de diplomáticos estadounidenses sobre la conducta del príncipe como representante comercial. Lo describieron como grosero y condescendiente, defensor de regímenes corruptos,
y demasiado próximo a hombres de negocios ligados a gobiernos autoritarios. Incluso funcionarios británicos admitían en privado que era muy difícil controlarlo, pues a menudo ignoraba el protocolo y prefería cultivar amistades cuestionables antes que seguir las recomendaciones oficiales. Según múltiples testimonios, actuaba persiguiendo sus propios intereses más que los del país, exponiendo a la monarquía a riesgos éticos y políticos de gran magnitud. El dinero y los negocios turbios. En 2007, uno de los episodios más polémicos se produjo cuando Andrés vendió su residencia de Sunnings Hill Park. El inmueble llevaba años en venta por unas 12 millones de libras, sin que aparecieran compradores. De pronto, Timur Kulibayev, yerno del presidente de Kazajistán, pagó 15 millones, es decir, 3 millones por encima del precio solicitado. Jamás habitó la propiedad, que acabó en estado de abandono. La transacción alimentó sospechas de que se trataba, en realidad, de un soborno disfrazado de operación inmobiliaria. Nada se probó, pero la sombra de la duda nunca desapareció. El estilo de vida de Andrés superaba de lejos sus ingresos oficiales. Un estipendio anual de unas 249,000 libras procedente de la asignación real y su pensión de la Marina. Sin embargo, mantenía múltiples residencias, viajaba con frecuencia en jets privados, cuando no utilizaba aeronaves reales, y llevaba una vida de lujo constante. La pregunta sobre el origen real de su dinero acompañaba cada paso. Algunos fondos provenían de amistades adineradas, otros de operaciones poco transparentes. Las sospechas eran claras. Andrés se dejaba comprar, ya fuera por acceso, por influencia o por ambos. Riesgos de seguridad y espionaje. Las alarmas aumentaron cuando se conoció que entre sus círculos había empresarios posteriormente acusados de trabajar para los servicios de inteligencia chinos. Uno de ellos, con acceso privilegiado al príncipe, terminó siendo vetado por el MI5, que le prohibió la entrada al Reino Unido por motivos de seguridad nacional. Pese a las advertencias, Andrés no interrumpió la relación, demostrando una preocupante indiferencia ante riesgos de espionaje y manipulación extranjera. Su vanidad y sus necesidades financieras lo hacían, según analistas, especialmente vulnerable. Carácter y comportamiento. Ex colaboradores y miembros del personal real ofrecieron un retrato consistente de su carácter. Arrogante, condescendiente y convencido de que su estatus lo colocaba por encima de las reglas. Oficiales de seguridad lo describieron como demandante y grosero, mientras que otros recordaban sus explosiones de ira cuando era cuestionado. La imagen que surge es la de un hombre convencido de que podía actuar sin consecuencias, asociarse con quien quisiera y aceptar cualquier beneficio, amparado en la inmunidad de la sangre real. El golpe definitivo de la reina, el escándalo Epstein, no llegó en un vacío. Fue la culminación de un patrón de conducta repetido durante décadas. Finalmente, en enero de 2022, la monarquía británica tomó una decisión sin precedentes en la era moderna. La reina Isabel II, madre de Andrés, y quien durante años lo había protegido, emitió un comunicado breve pero demoledor. Le retiraba todos sus cargos militares, patronazgos y títulos honoríficos. Desde ese momento ya no debía ser tratado como Su Alteza Real. Aunque seguía en la línea de sucesión, en la práctica quedaba reducido a un ciudadano privado. El contexto era claro. Apenas unas semanas antes, Andrés había llegado a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre, pagando alrededor de 12 millones de libras. El príncipe evitaba así un juicio en Estados Unidos por acusaciones de abuso sexual, pero su prestigio quedaba pulverizado. La procedencia del dinero del acuerdo se convirtió en otra polémica. Sin ingresos propios, se especuló que la reina o el entonces príncipe Carlos habían aportado fondos. El Palacio de Buckingham se negó a dar explicaciones, reforzando la percepción de que la institución lo apoyaba en privado, mientras públicamente lo repudiaba. Reacciones internas y públicas. La tensión dentro de la familia real aumentó. Carlos, ahora rey, llevaba tiempo trabajando por una monarquía más reducida y centrada, y consideraba que Andrés era un lastre para esa visión.
El príncipe Guillermo, según fuentes internas, estaba furioso. Veía en su tío la encarnación de todo lo que debía erradicarse: irresponsabilidad, arrogancia, y la creencia de que la posición podía protegerlo de todo. Las consecuencias se hicieron visibles en actos públicos. En el funeral de la reina, en septiembre de 2022, Andrés apareció vestido de civil, mientras sus hermanos llevaban uniforme militar. La imagen, transmitida a millones, dejó clara su caída en desgracia. En la coronación de Carlos III, en mayo de 2023, su papel fue mínimo y estrictamente controlado. Cada aparición pública desde entonces genera protestas y burlas. En 2024, documentos judiciales reavivaron la indignación. El testimonio jurado de Johanna Sjöberg, relatando que Andrés la había manoseado en 2001 en la mansión de Epstein. Aunque las autoridades británicas decidieron no abrir investigación, su reputación quedó aún más hundida. De héroe de guerra a paria. Paradójicamente, en 1982, Andrés era un joven de 22 años que arriesgaba la vida en la Guerra de las Malvinas como piloto de helicópteros. Fue celebrado como héroe nacional tras maniobras arriesgadas que salvaron vidas británicas. Durante un tiempo, se le reconoció por un valor genuino. Pero aquel brillo se desvaneció rápidamente. En los años 80 y 90, su vida de playboy le valió el apodo de Randy Andy en la prensa sensacionalista. Su matrimonio con Sarah Ferguson en 1986 pareció un camino hacia la madurez, pero la relación se convirtió en un circo mediático que acabó en divorcio en 1996. Con el tiempo, el privilegio y la falta de límites formaron un cóctel fatal. Rodeado de aduladores, sin capacidad de autocrítica, acostumbrado a la inmunidad. La entrevista de Newsnight en 2019, sus amistades con figuras oscuras y sus negocios turbios completaron el retrato de un príncipe cuya caída fue inevitable. Hoy, Andrés vive prácticamente aislado en Royal Lodge, en Windsor, enfrentado a su hermano el rey por la propiedad. Sin cargo, sin ingresos oficiales, sin función pública, solo sus hijas, Beatriz y Eugenia, mantienen cierta relación, aunque con gran cuidado de no quedar atrapadas en su sombra. El desenlace es claro. Un héroe de guerra convertido en paria. Un príncipe que desperdició privilegios históricos y que demostró que, en la era de las redes sociales y la transparencia, la sangre azul no protege contra la rendición de cuentas. Su nombre quedará ligado para siempre a la idea de oportunidad desperdiciada y reputación irrecuperable.